Empezás sin experiencia. En el punto inicial de tu carrera como paisajista no hay hechos pasados que demuestren que vos podés dar resultados en un trabajo. Te encantaría poder decir ante los primeros clientes que aparecen, sí, yo hice tal o cual obra y mostrarle imágenes y todo, pero no hay recorrido aún. Todo está por delante. Pero ojo, todos empezamos así, ¿eh? Nadie empieza sabiéndolo todo, con jardines ya armados, con clientes que ya hablan bien de uno. Eso no pasa. Todos arrancamos en esto dando los primeros pequeños grandes pasos. Primero un trasplante en el jardín de un amigo, luego un cantero de un conocido, quizás al tiempo sale el primer frente de una casa y así. La gran mayoría empezamos con un primer cliente conocido y luego con otro y después van abriéndose oportunidades y caminos nuevos. Uno empieza por experiencias pequeñas, luego hay un efecto acumulativo de esos pequeños pasos y con el tiempo todo empieza a dar resultados. En esta sesión del Club del Paisajista entrevistamos a Itas Flowers, quien nos cuenta las grandes claves que le ayudaron a construir su vida de paisajista. Nos cuenta cómo ella ve esto de la experiencia, cómo comenzó y qué habilidades necesitó desarrollar durante su carrera en torno al paisajismo. Además, nos habla sobre un gran consejo que le dieron en sus comienzos que le sirvió para emprender y crecer en este hermoso mundo. Te doy la bienvenida al Club del Paisajista. En este podcast encontrarás historias, herramientas y consejos que te ayudarán en tu camino como paisajista, para lanzar tu emprendimiento, desarrollar tu negocio y poder vivir de esto que tanto te apasiona. Este club es un punto de encuentro para los emprendedores del paisajismo y la jardinería. Aquí nos reunimos en búsqueda de inspiración para compartir puntos de vista y aprender de las experiencias de otros amantes del verde, que también decidieron vivir del paisajismo. Somos Ese y Fran, los creadores de la Academia para Paisajistas Paradiso, y estamos muy contentos de que estés acá. Esperamos que te sirva el contenido y si te gustaría unirte al Club del Paisajista, dale un toque al botón seguir. Episodio número 4. Itas y sus experiencias emprendiendo en paisajismo. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra invitada. Un lujo. Hoy, un lujazo. Hoy en el Club del Paisajista tenemos el honor de presentar a una gran paisajista conocida por todos o por muchos. Ella lleva alrededor de 25 años en el emprendimiento, en el mundo del paisajismo, tocando diferentes ramas del paisajismo. Comenzó apenas terminada su carrera de paisajismo en la Escuela Argentina de Espacios Verdes, trabajó como cofundadora del estudio de paisajismo Fotosíntesis por 10 años, nos cuenta, y luego siguió como independiente, desarrollando su marca personal. Ella se presenta como diseñadora de jardines, terrazas, balcones, patios, brinda asesoramientos presenciales y online desde casas hasta municipios. Sus más de 85.000 seguidores en Instagram disfrutan y aprenden de sus videos sobre trabajos de jardinería y tips de plantas. Ha sido entrevistada por muchísimos medios de comunicación, desde Instagram, YouTube hasta la televisión. Y no solo por su trayectoria y su experiencia, sino también por su hermosa chispa, espontaneidad, autenticidad y una excelente forma de vender su marca personal, hacen de ella un ejemplo hiper interesante para el Club del Paisajista. Es por eso que hace mucho tiempo que teníamos ganas de tener esta charla tipo café o bar de amigos, como le solemos llamar, para conocer sus experiencias, conocer su experiencia en el mundo del paisajismo y, por qué no, inspirarnos un poquito también de su historia y de su hermosa energía. Así que ahora sí le damos la bienvenida a María Laura, o como muchos la conocen, Itas Flower, al Club del Paisajista. ¿Qué tal, hola, Laura? Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Acá estamos, ansiosa por... Un placer tenerte por acá, che. Y, sí, la verdad que me hubiera gustado viajar a Mendoza. Bueno, pero hace poquito tuvimos. Sí,
Estamos compartiendo un cafecito. Estuvimos compartiendo un café, pero viste que nunca alcanza, nunca es suficiente. Las cosas buenas pasan rápido. Es verdad, se pasó muy rápido. Sí, y salimos tan de como esa energía tuya que la contagias, salimos tan como así entusiasmados de esa charlita de no sé cuándo tuvimos 1 hora y media tomando un café. Más o menos, ¿ah? Que bueno, dijimos, no, hay que entrevistarla sí o sí a la Ita. Fue muy lindo porque yo fui de vacaciones y fui a descansar y siempre está bueno conectarse con colegas, sobre todo de otros lugares y de otras provincias, porque hay cosas que aprender de Mendoza, de su suelo, de su clima, de la experiencia, del diseño, de cómo se trabaja, ¿no? O sea, creo que lo más lindo es enriquecerse, es cuando uno comparte lo bueno y lo malo, las dudas y los aciertos, no importa los años de recibido, ¿no? Creo que siempre, no se termina de aprender en todas las carreras, pero la nuestra es diferente, digo yo. Porque es un ser vivo, trabajamos con seres vivos, entonces nunca se termina. No, nunca. Nunca. Tal cual. Creo que esa es la gran diferencia de nuestro trabajo. Trabajamos con seres vivos muy inteligentes, sumamente inteligentes. Tal cual. Vos sabés que siempre decimos lo mismo nosotros. Es como que decís, bueno, este próximo proyecto me lo voy a hacer así, de toque. Y resulta que no, que cambia todo, cambia la situación, las plantas son otras, no responden como vos pensabas y al final todo lo que sabías, como que lo que tenés que volver a repensar, es como que no termina más, tal cual. Y por ejemplo, cuando volvés a un jardín que hiciste a lo mejor hace 10 años, hace 8, hace 5, lo mirás hoy y lo primero que se te cruza es, bueno, qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal y qué cosas volverías a hacer diferentes, ¿no? Por eso digo que es tan vivo, no como decorar un ambiente que te queda divino, podés vivir 2 años con la pintura de tu living, la decoración, y por ahí, bueno, a los 3.er años querés cambiarlo o el sofá. El paisajismo es como que cada estación uno quisiera estar agregando más plantas, agregando más diseño, haciendo otra sectorización. Es muy dinámico nuestro trabajo. Es vivo y es dinámico. Les diría que son las 2 palabras más importantes para tener en cuenta en el paisajismo: vivo y dinámico. Exactamente. Y vos, Ita, si nos querés contar un poco, ¿cómo empezó tu emprendimiento? Yo sé que vos, por lo que dijimos en la presentación, fotosíntesis, vos empezaste con fotosíntesis, así. Yo me recibí en la Escuela Argentina de Espacios Verdes Martínez, que lamentablemente cerró hace unos años, que fue una escuela muy buena y que tuve excelentes profesores, Asita, Menini, donde ellos transmitieron mucha pasión, ¿no? Entonces uno se contagió y además sabían explicar muy claro. Yo aprendí de ellos a poder explicar claramente, ¿no? De que tratar de hacerlo lo más sencillo posible lo que uno quiere plasmar en un plano o en un jardín. Me gustó, pero antes de estudiar la carrera, cuando terminé el colegio, hice otra carrera, pero siempre estudié verde, siempre hice cursos verdes y empecé. Apenas me recibí a trabajar en forma independiente. De hecho, que los primeros trabajos fueron con parientes, porque nadie te toma. Casi nadie te toma. No es que nadie, pero casi uno empieza a experimentar con sus amigos y con sus parientes. Y fue una tía mía, me acuerdo, y me pidió un cantero. Y ese cantero tardé como 8 horas en diseñarlo. Fue un domingo que estuve como de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mi mamá me cuidaba a los chicos, me acuerdo, y bueno, desde dibujar a presupuestar. Entonces, digamos que empecé en forma independiente y después formé con Graciela de Tesanos Pinto, una arquitecta muy, muy, muy buena persona y muy buena profesional, esta empresa, que lo más lindo fue encontrarle el nombre, ¿no? Creo yo que una de las cosas más difíciles es encontrar el nombre a tu emprendimiento, que abarque todo. Y tuvimos una buena diseñadora donde nos hizo unas hojitas creciendo. Esas hojitas creciendo era como fue creciendo nuestro trabajo. Ajá.
Era una hoja chiquita, pues más grande, más grande, más grande, y nos gustó el nombre fotosíntesis. Estuvimos trabajando 10 años, trabajó una hija mía, hicimos muchos trabajos, muy lindo, fue la época del boom de los barrios cerrados, acá en Buenos Aires, y hubo mucho trabajo, y ahí aprendí y experimenté mucho. Después tuve un tema de salud, donde tuve que cerrar la sociedad y empezar a trabajar de una forma, se supone, con menos estrés. No sé. Difícil. Claro. La palabra del millón, ¿no? Con menos estrés, y empecé a trabajar en forma independiente y subcontrato. Claro, ¿y en qué año fue este comienzo del emprendimiento, más o menos, fotosíntesis? ¿Vos te recibiste en qué año? Más o menos hace 20 años atrás. Era recién, 20 años y 21 años. 21 años. Duramos 10 años y ya llevo 10 años que cerré el emprendimiento, la empresa. Sí. O sea, hace 21 años. ¿Y cómo hiciste en esa época? ¿Cómo fue tu ofrecer, digamos, el servicio? O sea, ¿cómo fue en ese momento, digamos? Porque ahora, bueno, como bien sabemos, ya sos influencer. O sea, ahora sos influencer, ya estás en Instagram a full. Pero, ¿cómo hacías para ofrecer tu servicio y hacerte ver por tus clientes? ¿Cómo era? Cuando me recibí y empecé a trabajar, era de boca en boca, la parienta, y pues el primer trabajo fue una amiga de una tía mía, y todo, uno empieza por cosas chicas. No me acuerdo haber empezado por un jardín grande, siempre eran canteros, plantar algunos árboles, que creo que eso me ayudó mucho a poder ir fortaleciéndote en tu seguridad, no en el trabajo. En realidad es la inseguridad de todo principiante que no tiene experiencia, pero como yo siempre digo, para equilibrar esa falta de experiencia tenemos el entusiasmo y la pasión. Entonces vendemos mucho a través del entusiasmo y la pasión. A ver, si yo estudio, me capacito y me actualizo, que es lo que hasta el día de hoy sigo haciendo, digamos que no importa la experiencia que tenga, en el sentido de que si sos responsable y vas a estudiar y aquello que no sabés, preguntás, consultás, ¿no? Bueno, me fui por las ramas, pero ahora vuelvo a lo que me dijo. No, igual me encanta porque está bueno. Ahora te respondo lo otro. Uno puede ir avanzando y creciendo en su trabajo, tomando seguridad. Se toma seguridad haciendo, trabajando, con la humildad de preguntar a quien sabe, a quien ha tenido más experiencia. Entonces, en su momento, Angélica Taís, que pesa, llevando su apellido con mucha honra y con mucha responsabilidad, me invitó a participar en ejecuciones. Y ahí empecé a aprender a ejecutar. De hecho, es lo que más me gusta, a ejecutar, y me enseñó, y todo, aproveché y le pregunté, y fui tipo chepibe a trabajar con ella. Mientras tanto, me hice amiga de un vivero, a quien yo le compraba, después fueron 2, 3, pero me hice amiga de un productor de viverista, que creo que eso es una de las 4 patas importantes de nuestro trabajo. Tener un vivero, 1, 2, 3, yo lo simplifico por una cuestión de claridad. Un vivero responsable a quien le confío mis dudas, y ellos me asesoran y me venden según mi necesidad y no por vender, ¿tá? Que sea transparente. Entonces, cada vez que tenía una duda o cada vez que tenía un problema, llamaba por teléfono al vivero, a esta persona, o la veía y me solucionaba. Era un ida y vuelta. Creo que tener una persona capacitada en el área verde es importante, rodearse de gente generosa y compartir los trabajos. Me acuerdo que y por supuesto que el primer trabajo fue con una compañía de escuela, que fue una barranca. Yo en mi vida había hecho una barranca. Me acuerdo que me paré en el borde de la barranca y digo, me desmayo de los nervios. He estudiado una barranca, pero nunca he ejecutado. Entonces, donde recurrí a un profesional, le pregunté, ¿cómo se hace la barranca? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, y de profesional al viverista. Entonces, uní
una buena socia en ese momento. Es mejor trabajar de a dos que sola, porque son 4 ojos. Y entonces una socia en el momento, después un buen vivero, y después ir preguntando, estudiando y estudiando. En esa necesidad de avanzar, de aprender y de tomar seguridad en tu trabajo, una noche leí artículos, recién aparecía en la revista, no existía nada de este tipo de comunicación y todo era gráfico. Estaba la revista Tigris, y yo vi una nota de otoño, nunca me voy a olvidar, tengo hasta la memoria de acuerdo a los colores de la nota, y leí la nota y yo dije, bueno, en realidad yo puedo escribir. Para esto no soy una persona que comete muchas faltas de ortografía. Te dije, lo que es cuando uno quiero escribir, porque el escribir me va a obligar a estudiar, Ajá. a actualizarme, a leer, a preguntar, a ir creciendo en ese trabajo y no quedarme estancada. Entonces le escribí a la directora, pasaron más de 20 años, hace 21 años que escribo, 22, y le pregunté si podía escribir. Escribió, le gustó, y a partir de ahí hace 22 años que estoy con la revista Tigris, que me enseñó esto, a permanecer actualizada, a estudiar, aprender estos nuevos métodos del Instagram, del YouTube, de los Reels, que me copa, me encanta y me mantiene la cabeza lúcida aprendiendo. Pero creo que el secreto está en saber decir que uno no sabe y en pedir ayuda y en estudiar. Y hablando de estudiar, me vuelvo el tiempo un poquito atrás de nuevo, Itas, que te dije que te iba a preguntar. El tema de la facultad, el tema de la universidad. Vos ya me dijiste que los profes, algo me adelantaste, que los profes eran divinos. Esa fue una experiencia re linda. Si vos me decís, ¿cómo ves que te prepara aunque sea ese lugar donde vos estudiaste? O en general, desde tu experiencia, ¿cómo crees que te prepara la universidad para salir a enfrentarte al mundo del paisajismo? Depende de las escuelas. En la escuela que yo estudié hubo un poco de todo. O sea, tuve diseño, tuve jardinería, o sea, tuve un complemento, el diseño más la ejecución y la jardinería. Entonces uno sale más seguro al mercado. Hay escuelas donde enseñan más diseño y muy por arriba la ejecución o la parte vegetal, las plantas. Creo que hay un poco de todo. Por eso digo yo, lamento que mi escuela haya cerrado, porque a mí me parecía espectacular para recomendarla, porque a mí me cerró, me sirvió y había un poco de todo. Creo que la escuela está hoy en día muy actualizada, las escuelas, se trabaja mucho en esa globalización donde vivimos, entonces hay un ida y vuelta respecto al resto del mundo y a lo que viene de avanzada, como si te dijera ahora el paisajismo ecosistémico, las praderas, o sea, podemos ampliar nuestros conocimientos y nuestros estudios, ¿no? Gracias a esta forma de comunicarnos y a esta apertura mundial, porque dependemos de una necesidad de cuidar el planeta. Entonces, eso está bueno. Recién están empezando las escuelas. ¿Qué falta para mí en general las escuelas? Falta más dedicación o más punto a la ejecución de obra y al presupuesto. Tema complicado el presupuesto, Eso, sí, creo que ahí es la pata, digamos, la débil, ¿no? La donde más consulta hay, y la pregunta de nuestros colegas es ¿cuánto cobro? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto? ¿No? Como ahora, ¿qué cobras en pesos o en dólares, ¿no? En esta económica. Entonces digo que esas serían dos aspectos importantes para poder trabajar mejor en cuanto a capacitar al estudiante, ¿no? Y en el tema venta, o sea, lógicamente el presupuesto está dentro de lo que es el tema, ¿no? Pero en la venta, en el proceso de venta, yo me acuerdo muy bien de la charla que tuvimos en el café, o sea, cómo vos aprendiste esto de vender, que me resultó excelente. Me gustaría que nos cuentes cómo vos aprendiste a vender. Me río, porque sabía que ¿para dónde vas? Yo no sabía vender, nunca había tenido necesidad de vender.
había estudiado instrumentadora quirúrgica y estaba dentro de un quirófano, no vendés nada dentro de un quirófano. Rezás para que el que entró salga vivo. Claro. Pero cuando empecé a estudiar, ya había hecho 2 años de carrera, bueno, en ese interín me paro, en mi matrimonio, tenía 4 hijos y me tuve que ir, salir a trabajar algo inmediato y bueno, los chicos muy chiquitos, todas esas cosas que llevar al colegio, volver, buscar, bueno, reacomodarse en esa nueva vida y busqué trabajo. Yo había dejado de instrumentar, estaba estudiando paisajismo porque me gustaba y dije, cuando mi hijo más chico entre a preescolar voy a hacer la carrera y es lo que hice 2 años. La carrera son 3, el segundo año. En ese segundo año me separo y terminé la carrera que me costó mucho estudiar porque no tenía buen ánimo para estudiar. Y también fue lo que un poco, digo, cuando uno tiene en las buenas y sobre todo en las malas, cuando uno tiene un proyecto y estudia y tiene un objetivo, creo que el trabajo es salud. Y creo que el trabajar y el estudiar nos hace poder salir de cualquier situación, fea, incómoda, dolorosa. Entonces me volqué al estudio el segundo año y estudié y después del tercer año dejé 1 año que me mudé y todo y volví a retomar la carrera, digamos al tercer año que me faltó. Terminé la carrera, pero antes, en ese año que no estudié, salí a trabajar. Y entonces, ahí me río, salí a trabajar y empecé, no sé qué van a pensar del otro lado que me río, y empecé a ver, lo único que conseguía para volver a mi casa temprano y recibir los chicos del colegio fue vender tumbas. Me río por eso. Entonces, vender tumbas, fue una experiencia como todo en la vida, todo suma, todo. Me tocó un gerente que nos enseñó a vender. Entonces, fue un año de marzo a noviembre que trabajé en una de estas casas, que recién aparecían las tumbas y empecé a vender y me enseñó muchísimo a vender. Me enseñó la neurolingüística, me enseñó a estudiar al cliente, a saber por qué lado llevarlo, si le gustó o no le gustó, quién, por ejemplo, vas descubriendo quién manda en una reunión, en una familia, si la que decide en el jardín es la mujer o es el marido o son ambos, a descubrir las necesidades de cada personaje, de cada cliente. Entonces yo digo, y me gustó, y aprendí y vendí tumbas. Entonces digo, si vendo una tumba, si vendí una tumba, ¿cómo no voy a poder vender aquello que me gusta y me apasiona? Entonces, ¿cómo se vendía? Se vendía a través del gráfico, iba a las reuniones, se vendía de boca en boca, se vendía sobre lo hecho y boca en boca y escribir. Escribir en Tigris a mí me ayudó muchísimo a que la gente conozca mi trabajo. Excelente. Entonces, después, yo digo, si vos sabés vender, hay que aprender lo que es venta, que te sirve para cualquier relación. Después el tiempo va a confirmar que vos eras la capacitada, eras la persona indicada para ese jardín, que estudiaste, que tenés después experiencia o no. Saquemos la experiencia porque suena como que yo nunca voy a empezar, porque no tengo experiencia, y es la actitud la que cuenta, la actitud de querer vender algo que a mí me gusta, que a mí me apasiona y que yo sé que estudié y que sé que te voy a dar lo que necesitas. Pero para poder darte lo que vos necesitas en ese jardín, primero tengo que averiguar, primero tengo que preguntar y escuchar. Me encantó, tal cual. Exacto. El saber vender me ayudó a poder llegar más rápido a las necesidades del cliente. Excelente. Sí, eso es una habilidad que... Es indispensable porque es lo que une, que por ahí nosotros insistimos en eso. Nosotros también tuvimos que aprender un montón, más para el lado de los cursos, de ese tipo de cosas. Es el puente que une el conocimiento con el que ese conocimiento te genera algún tipo de ingreso. O sea, es lo que conecta las dos cosas. Vos podés saber un montón, estar toda tu vida... sos una experta, una eminencia en el conocimiento, pero si no pudiste hacer ese puente que te lo da la venta, nunca vas a poder
hacerlo dinero, básicamente, ¿no? Ese conocimiento. Exacto, yo creo que la escuela debería enseñarte técnicas de venta, por lo menos para los que empiezan, para todo el que sale de estudiar una carrera no tiene la experiencia y necesita herramientas y armas que le den seguridad para poder volcar y mostrar lo que sabe. Entonces, la venta es un aliado en esta salida laboral, ¿no? Y otra cosa que me ayudó mucho y que me ayuda hasta el día de hoy es tener un jardín semanal, mensual, algo que vuelva, o como si dijera un mantenimiento de algo que yo hice. Entonces yo voy a saber en ese año si lo que diseñé, lo que ejecuté está bien, funcionó, lo ubiqué en el espacio bien, si esa combinación de plantas funcionaron, eran las adecuadas. Si yo planto, diseño, ejecuto o diseño y no veo la ejecución, por ejemplo, puedo diseñar solo y vender el diseño, pero tengo que tener una relación con la ejecución y después en el tiempo a ver cómo me fue. Ahí es donde más aprende, donde más errores se comete y yo necesito cometer errores de los cuales me tengo que hacer cargo, ¿no? Por supuesto, para poder mejorar y poder crecer. Tal cual. Me acuerdo... Eso fue justo eso fue un fuerte de la charla que tuvimos, me acuerdo, en el café. El tema del seguimiento, de la importancia del seguimiento de los jardines que uno hace y de cómo pasan a ser la escuela de uno, ¿no? Exacto. Es la escuela. Porque estamos en una escuela en la práctica, una escuela en la ejecución y en el mantenimiento en el tiempo, que lo necesitamos, porque el dibujo es muy lindo, es muy creativo y vuelco toda mi experiencia. Otra que dice, pero ¿por qué un diseño cuesta este dinero? ¿Por qué me vas a cobrar esto por el diseño? Porque en este papel, donde yo tengo acá, por ejemplo, este papel he puesto acá están puestos 20 años de experiencia, claro, de estudio, o 5 años, o 3, o 1 de experiencia, más 3 de carrera. Yo estudié para poder dibujar, para poder crear, ¿no? Entonces eso tiene un valor, que vos con ese papel vas a un vivero, comprás las plantas y le decís al jardinero que te lo plante y tenés tu jardín. Claro. Que no es lo mismo si yo lo ejecuto. Porque no puede ejecutar cualquiera. El ejecutar un jardín tiene que haber gente que sepa cómo hacer un pozo, cómo abrir un envase, que no tome aire, sacar el aire de la planta, cómo es el riego, es decir, cómo prepara la llegada, todo lo que es una dirección de obra, las plantas, cómo se van ubicando, y después seguir ese jardín, uno aunque sea, y ahí ver cómo evolucionan. Sobre todo, estos últimos 2 años y este que viene, que estamos transcurriendo, donde el clima nos está sorprendiendo todos los días con brotaciones que no corresponden a la época. Y está cambiando el tipo de vegetación incluso, ¿no? El tipo de vegetación, y uno también se tiene que familiarizar mucho mejor con conceptos sobre riego, con ese tipo de cosas, ¿no? Para empezar a crear jardines más sustentables. Crear jardines más sustentables y que creo que yo lo que más he visto y me he chocado con colegas, y lo digo por mí también, es observar más el entorno, observar más lo que nosotros llamamos esos jardines prestados, todos los vecinos, el alrededor, todo el clima, los vientos, el suelo, el sol, la casa, y ver además quién va a mantener ese jardín. Es fundamental, porque de nada me sirve un jardín espectacular de revistas si yo tengo unos dueños de casa que no salen nunca al jardín. Claro. Que no lo quieren tener ahí, o lo mantiene una persona que no tiene ningún tipo de capacitación y entonces no hace esas tareas todos los meses que necesita, ¿no? Digo, no es tirar un jardín, ya lo hice y me desligo. Hay que seguirlo por todas estas razones. Y como vos bien dijiste, el clima cambió, entonces las plantas son otras, algunas ya no funcionan, han vuelto aquellas que yo utilizaba cuando yo empecé porque cuando empecé mis primeros diseños, mis hermanas me decían, ¿vos no sabés plantar otra cosa que no sean margaritas y lavandas?
porque yo plantaba. Porque los primeros jardines eran de ella, obvio. Era verdad, ese combo que a uno le viene bárbaro, claro, que eran las margaritas, anda que siempre funcionan bien al sol, no te dan trabajo, bueno. Entonces eso, por ejemplo, después, por supuesto, las abandoné y ahora volví a usar por una necesidad de justamente de todos estos cambios climáticos que hay, la necesidad de utilizar menos el agua, los recursos naturales, cuidarlos. Entonces, la lavanda y las margaritas son dos especies que van muy bien juntas y que tienen poca necesidad de agua y de mantenimiento. Vos tenés, Ita, cuando vos tenés un nuevo jardín, tenés como esa lista de plantas que vos decís, bueno, esto es infalible. Seguramente las tengas, pero ¿das algún espacio como para explorar, poner alguna plantita por acá, por allá, para probar algo nuevo? No uso lista. Voy al jardín y me quedo un rato, lo miro, después vuelvo, miro el papel, lo vuelvo y no me ato a nada, porque es donde yo tengo miedo de estancarme. Bien. Tengo miedo de quedar. O sea, las plantas son las mismas, porque tenemos, supongámosle, 20 plantas, por decir un número, ¿no? El tema es cómo las combino, cómo utilizo y incorporando con el tiempo he ido incorporando el color, el material, tanto en las macetas como en las paredes. O sea, jugar con el color y con los elementos arquitectónicos. Por eso el banco del día es algo que me fascina. Me parece que es más allá de un banco, es aprender uno y enseñarle al otro a que tiene que descubrir cuál es la mejor vista de su jardín. Y es tan divertido y tan interesante cuando hoy vengo de hacer un asesoramiento que tengo que reciclar su jardín y digo, bueno, para buscar la mejor vista de tu jardín. En uno que fui hoy tenía puesto el banco y era realmente la mejor vista de su jardín. Entonces, tengo una lista en cuanto a, por ahí decir, bueno, cuáles son los arbustos que funcionan bien para un cerco perimetral, que lo tenés en la cabeza. Y después, de acuerdo a la época del año, en uno de estos workshops que di estudiando, me di cuenta que en cada diseño, por decir, cada mes, tengo que buscar una especie, o 2, 3, que esté en flor o en fruto cuando yo muestro el diseño. Después tengo que buscar 2 o 3 que estén bien cuando yo ejecuto el diseño. Esto amerita en invierno, que es todo chiquito, que las herbáceas parecen una foto, parece que las debo, porque son así de chiquititas, las salvias así. Entonces, de golpe decir, bueno, cada jardín que ejecuto o que diseño, tiene que haber unos estrellitas que van saliendo todos los meses para compensar ese primer año hasta que se equipare el jardín. Entonces no me ato a ninguna. Me gustan las combinaciones, como que digo, bueno, si pongo el formio, yo sé que el formio con el melianthus me va bien. Pero lo que ha ido virando y girando en mi forma de trabajar, antes era la combinación de la planta, por diseño buscaba pongamos el ejemplo del formio con el melianthus. Lo que fue cambiando fue más allá del diseño que me gustaba, sino porque el tiempo me fue mostrando en ese seguimiento del jardín los agujeros que me producen las plantas cuando tienen un mal mantenimiento. Por ejemplo, esos 20, 30 centímetros del suelo que queda despejado un arbusto porque no se lo ha podado adecuadamente para que brote siempre de abajo. Exacto. El formio, como los papiros, tienen una mala base, como las alocáceas tienen una base mala, fea visualmente. Me refiero a mala cuando es visual, claro, ¿no? Entonces fui aprendiendo a tapar esas bases con otras plantas y de ahí generé el hashtag matrimonio feliz. Sí. Entonces eso me enseñó el tiempo, eso me lo dio la experiencia, por observación. Hoy hablábamos de un maestro y, por ejemplo, Menini me dijo una palabra. Yo tenía 36 años, 37 años cuando empecé a estudiar paisajismo. Y me dijo una palabra que no me lo olvido y la comparto, y me dijo,
para mí es la base de todo. Me dijo, observación. Cuando vos observás, para todo, ¿no? Para cualquier ámbito de la vida, cuando vos observás algo, automáticamente empezás a preguntar por qué, para qué, cómo. Entonces, cuando yo empezaba a observar que los formios, que era la época que salieron, que de moda, hace 20 y pico de años atrás, apareció el boom del formio, veía que en esos 3, 4 años se ponían horribles la base. Claro. Entonces ahí empecé a diseñar tapando la base con el Melianthus, por ejemplo. Claro. Sí, la observación te despierta esa curiosidad por resolver, digamos, ¿no? Por resolver y saber por qué, te preguntás por qué. ¿Y por qué tuvimos este verano? ¿Por qué tuvimos esta floración tan intensa? Tantas flores, tanta cantidad de flores en los árboles, ¿por qué tanto? A diferencia de otro año, ¿no? ¿Y por qué los otoñales este año se pusieron tan rojos, tan amarillos con respecto a otro? Entonces, la observación te lleva te lleva a estudiar, te lleva a aprender. A recurrir a un biólogo, a recurrir a un viverista, a un libro, a internet. Claro, la curiosidad y la observación, dos rasgos que nosotros también siempre decimos, ¿no? Ver algo que te llama la atención y hacerte 1000 preguntas. Siempre ponemos ejemplo, si ves un árbol, ¿qué está creciendo abajo del árbol, ¿no? Que eso es un liquidámbar que dijiste. ¿Está creciendo pasto o no está creciendo pasto abajo del liquidámbar? ¿Qué plantas hay abajo del liquidámbar? Y a mí lo que me pasa es que cuando veo, qué sé yo, liquidámbar con agapanto, por decirte cualquier cosa, es como que se me queda la imagen o lo anoto, le saco una foto en el celular, lo pongo en una nota y yo ya sé que probablemente el agapanto viva abajo un liquidámbar y entonces ya es un recurso que yo puedo usar en algún diseño. Claro. Nosotros cuando tenía la sociedad, hicimos, con mi hija que era la mano derecha y mi socia, Graciela, hicimos un calidoscopio floral, que es el que tengo acá atrás. Y eso fue durante este calidoscopio, esto es una lámina donde está dividido en 4 estaciones y me dice qué especie, un ejemplo de una especie de una floral, herbácea, arbusto, árbol y trepador, que florece en primavera, verano, otoño, invierno. Eso fue una experiencia, un clic que a mí me cambió, porque empecé a partir de ahí, habrá sido a partir de ese momento, más o menos hará 15 años que lo hice, no me acuerdo el año que lo hicimos, porque lo hicimos juntos, no lo hice yo sola, a observar durante un año, anoté en una agenda todos los días todas las flores que veía, los frutos, el otoño, un año. Entonces, armar este calidoscopio floral era como si jugáramos al hundido era, me falta un árbol de flor roja en verano, ¿no? Era así. Entonces eso nos obligó a estudiar, a observar, y después nos sirve para nuestro trabajo. Entonces ahora yo te puedo dar en las 4 estaciones algo que siempre esté en flor o en fruto. ¿Qué pasó ahora, estos últimos años? Las floraciones se han empezado a superponer, a adelantarse o a atrasarse. Entonces ya no tengo las 4 estaciones marcadas. Se mezclan flores de primavera que florecen en invierno, como pasó hace 2 meses que había coronas de novia en flor. Entonces decís, ya si quiero diseñar por color, por ejemplo, no puedo prácticamente, tengo que estar muy segura de que no se adelante, nosotros no manejamos la naturaleza. Pero bueno, el calidoscopio floral fue un producto que nos enseñó, y a mí en lo particular me enseñó a seguir observando, y es algo que permanentemente todos los días miro y digo, bueno, a ver, ¿qué vio hoy? 11 de agosto en flor. Vi una rosa pulsen que acababa de podar. Y dije, bueno, evidentemente con calorcito las rosas siguen funcionando, menor cantidad, pero funciona. Bueno, ese tipo de observaciones es la que yo digo que a uno le hace crear y generar y crear diseños diferentes. Por eso no se repiten cuando te dicen, mandame una foto de lo que estás creando. No tengo. Te puedo mandar una foto de un jardín hecho, de alguna planta, pero esto que te estoy proponiendo, lo estoy creando aquí y ahora, ¿no?
Y eso vuelvo también a esa parte que me resultó muy interesante. Vos hablás acerca de que la ejecución te gusta mucho, ¿no es cierto? Te gusta mucho la ejecución. Y a su vez también, como nos vas contando el proceso de diseño que vos tenés, creo que en la ejecución también seguís diseñando. Creo entender, por tu forma de trabajar, como me lo contás, que seguís diseñando incluso ejecutando. Entonces hay cosas que se van cambiando, ¿no? Ese es tu proceso de diseño, se podría decir. Por suerte, no me ha tocado clientes que se ajusten al diseño, ¿no? Al reglamento. Bien. El diseño es algo creativo, que lo trabajaste una vez, 2, 3 veces y que salió algo que estás conforme, el cliente quedó conforme, es de acuerdo a las necesidades. Pero después ahí viene la otra etapa. Claro. Siempre aclaro, es un papel con unas ideas, te gusta todo lo que hice, bueno, más o menos va a ser así. Claro. Más o menos. A ver, va a ser igual en un borde de pileta porque no tengo dónde expandirme, pero digamos en un cantero, en una vereda, por ejemplo, ahora me agarra las veredas, que me encanta diseñar veredas, me parece que es lo más, que es otro punto a favor, es la vereda de tu casa, tenerla linda. Y entonces, cuando voy ejecutando, ahí cuando entro al jardín y planeaba un cantero de determinada manera, tengo las plantas, pero de golpe empezás a trabajar más con el entorno, con lo existente y con lo vecino y con el espacio. Ahí es donde entra la otra dimensión, claro, ¿no? Las horas de sol, las horas de sombra, los sonidos, las vistas bien desde el interior de la casa. A mí me gusta ir al baño. Siempre pido ir al baño de la casa para poder entrar y empezar a mirar mejor las ventanas. Y muchas veces en el baño descubro que hay ventanas que son importantes, entonces ahí busco poner una especie que florezca con perfume, por ejemplo. Está bueno. ¿No? Entonces todas esas cosas vas descubriendo. Sí, son detalles, claro. Son detalles. Por ejemplo, tengo que hacer un reciclaje y un reciclaje de todo un jardín que quiere modificarlo sin perder el alma de ese jardín, y los chicos ya no jugaban más al fútbol y tienen el arco, el típico arco de metal ahí atrás. Digo, ¿van a seguir jugando al fútbol? No. ¿Qué vas a hacer con el arco? Y lo tengo que donar, pero tengo que pedir un flete. Le digo, bueno, ¿por qué no lo usamos? Lo pintás del mismo color de una reja que tenía, lo poníamos en una esquina que me llamaba como para hacer una pérgola. Lo vestimos, le ponemos una glicina que ama la glicina, lo enrosco, le y abajo te pones una mesa, te pones una hamaca de las de la abuela y queda en un rincón reciclado. Y lo que más le gustó es que recicló un elemento que tiene historia. Es el arco de sus hijos. Claro. Está tan grande y hasta padres son. Entonces esa es la creatividad. Permitime hacerte un comentario. ¿Qué poder para vender eso? O sea, ¿qué poder tuviste para venderle a ese cliente eso y que te lo acepte perfecto y después, bueno, quedó genial? Agradecer a Memorial. Agradecer a las tumbas. A las tumbas, pero porque uno ya ve, qué sé yo, uno ve y vos a veces todo lo tenemos. Lo que pasa es que no lo hacemos consciente. Sale cuando lo necesitas. Vos decís, bueno, este arco es un arco que parece es un arco, porque está bien, el arco de fierro es lindísimo, los rosales, pero ¿por qué esto no lo...? A ver, me gusta trabajar con todos aquellos elementos, por eso me gusta el reciclaje, que haya en la casa, que tenga su historia, ¿no? Y siempre se puede transformar. Después por ahí otra me sacó corriendo, muchas veces me sacan corriendo y me dicen, no, nada que ver, no, son más tradicionales, pero bueno. Bueno, igual justo sobre eso te quería preguntar, porque también como que noto que tenés como que te gusta involucrarte con el cliente en la formación de ese jardín, ¿o no? ¿O te gusta trabajarlo sola, después ir, presentar? Viste que hay distintas maneras de trabajar ahí. No, me gusta involucrar. Primero es importante preguntar qué quiere, por ejemplo, vamos por el ejemplo de qué le gusta de su jardín. ¿O qué te gustó de ese jardín que me mandaste, que viste y te gustó y querés? ¿Qué es lo que te gusta? Que salgan las flores, tener floración, tener más fruto, color otoñal, espacio. Cerramos, sacamos. Todos quieren cancha de fútbol, todos quieren el jardín con la cancha de fútbol. Y yo quiero cerrar y hacer más cantero.
son pocos los que logro poder intervenir generando otros espacios, ¿no? Siempre más perimetral, digamos, porque bueno, acá en Buenos Aires por lo menos es como que el fútbol, es el césped es el césped, ¿no? Y cuesta un poco romper eso. Pero creo que es a favor nuestro, si involucramos al cliente en ese proceso, y va a estar más contenta, le va a gustar, el cliente va a aceptar lo mejor, después a futuro vamos a tener menos problemas. Toco madera, pero nunca me pasó de tener que toco mucha madera, volver a retocar algo que hice, que de golpe diga no me gusta nada, o esta parte no me gustó. Entonces nos conviene también involucrar al cliente y hacerlo partícipe. Tampoco irse al otro extremo, como una vez me pasó que tuve una señora, toda la plantación atrás mío en la nuca, toda la plantación. Y está bien, pero me acuerdo que era un lunes, todo el día, porque le estaba chocha, le encantaba y participaba. ¿Y esto dónde va? ¿Y esto dónde va? ¿Y esto dónde va? Era una cosa tan agotadora. Terminé ese lunes y me acuerdo que le dije, ay, qué suerte que bueno, voy a ir a casa a tomar un té, me siento cansada, me siento claro, como si fuera un viernes. Era que me vi. No sé. Claro, no, tampoco ese nivel de... No sonó muy bien, pero es que a veces, bueno, por suerte pasa poco, pero digamos que involucrar, y hay que escuchar qué es lo que quiere el cliente. Cuando el cliente hay algo que duda, pues no lo hagamos. O sea, ¿te gusta acá el olivo? No lo pongo, listo. Yo digo, te tiene que encantar, tenés que morir con cada planta, tienes que morir, porque el jardín vas a hacer una vez. El artículo pasado está buenísimo lo que nos estás contando, porque en el podcast de la semana pasada, creo que fue, hablamos acerca de las actitudes que son buenas, digamos, para desarrollar, para dedicarse al paisajismo. Y una de estas era la actitud esta de servicio, y entender de que en realidad es un servicio lo que estamos prestando. O sea, es algo que estamos aplicando nuestra pasión para generar algo para otra persona. O sea, para solucionarle un problema o una necesidad a otra persona. Claro, no hay que olvidarse que lo que prestamos es un servicio, que tal cual la persona me da la oportunidad de poder entrarle y trabajar en su casa, algo más cuidado y valioso que abrir las puertas de tu casa, ¿no? Ojo, están abriendo la puerta de tu casa, que estás entrando con gente que no conoces, que no conocen, y crear algo que lo viste en un plano o viste la foto, lo que fuere, y que quede conforme. Lo más lindo que escuché en todos estos años fue una señora, una cosa rarísima, que nunca intervino en el jardín, sino el marido. Ella no intervino porque no quería dejar la otra casa, y entonces trabajé con el marido, hice el diseño, le gustó, ejecuté todo el jardín desde cero, y cuando tengo ya plantado todo, cuando me reúno con los dueños de casa, vuelvo y me reúno con la dueña, yo ya le había hecho un jardín antes. Cuando entró me dijo, lo que sentí fue que siempre estuvo todo ahí, ¿no? Como que era lo que ella quería, como que siempre era me pusiste todo lo que a mí me gusta. Entonces digo, es no olvidarse que lo mismo le digo a la gente que contrato, gracias a ellos nosotros tenemos trabajo, no hay que equivocarse. Yo puedo expresar y vivir de mi trabajo gracias a que alguien confía en mi trabajo. Entonces eso, y confía, pues entonces yo corresponde que le dé lo que quiera. Yo puedo, lo que le gusta, puedo decir, mira, eso no te conviene porque acá no funciona bien, porque es de sol viva sombra, o porque en este suelo no funciona, o si querés, te aconsejo que traigamos especies nativas que se van a desarrollar bien, te van a dar menos trabajo, te van a traer todas esas mariposas y todo este ecosistema que vos querés y esta biodiversidad, y poné alguno también autóctono persistente para que te mantenga el jardín y no se te caiga en invierno. Entonces, ahí le doy lo que ella, porque uno diseña por necesidad, y dentro de esa necesidad ella va a elegir cuál le gusta de esas 3 plantas. Claro. Entonces ahí estamos contentas las dos. Yo que diseñé por necesidad la planta que corresponde por la arquitectura y por el espacio, y ella va a poner la especie que le gusta.
pero le doy a elegir 3, Claro. por ejemplo. Claro, ¿Y tenés, claro, no va a ser radio. ¿Y tenés alguna así innegociable? Vos decís, esto con un cliente yo no lo negocio. O sea, decís, si yo me encuentro con esto, con este cliente quizás prefiero no trabajar. Yo no negocio cuando hay chicos que juegan al fútbol todo el día en el jardín y perro que anda suelto, cachorro. Ajá. Ahí digo, espera que el perro se tranquilice, y no tienen canil, espera que el perro se tranquilice, que sea más tranquilo, porque yo lo que te planto, me ha pasado, de ir y volverme y no hacer nada, porque el perro está suelto, te rompe todas las plantas. Claro. Y los chicos van a jugar al fútbol y tiene 5 varones, bueno, no es el momento de hacer el jardín. Podrás plantar un árbol y hasta ahí, porque lo van a usar de arco, pero no es un momento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que no negocio es sí o sí compost, sí o sí sustrato. La materia orgánica, para empezar, como que va llega antes que el flete llega el compost. Y está bueno eso, sí, acá por ahí no le damos mucha bolilla al compost. Estamos más acostumbrados a, bueno, que la planta se la arregle con lo que tiene. Quizás está mal, porque nosotros las veces que hemos usado compost responden re bien las plantas, pero tenemos como ese chip de decir, bueno, es el suelo que tenemos, es lo que hay, que se la arregle la planta. Claro, bueno, yo tampoco le daba mucha importancia al compost. Empezás a profundizar en el tema, ¿no? Y sobre todo en la biología, donde se ve la importancia, descubrís ahora cómo vive, o sea, antes no le dábamos importancia al suelo, no sabíamos que había una vida por lo menos yo que no soy ingeniera, ¿no? No le daba tanta importancia al suelo, sabía que un suelo fértil, buenísimo, te crece todo, pero que en realidad en todos los suelos crecen, y hay suelos que se necesita ayudarlos si quiero determinada planta, si quiero colocar planta que no es nativa y no es de ese suelo, bueno, con más razón tengo que ayudarla. Es como que ahí utilizo más el compost. Creo que es algo que estamos aprendiendo a saber toda esa vida que hay debajo de aquello que nosotros no, como digo, no quiere decir que no exista. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso hay que trabajar con el suelo existente y agregarle materia orgánica para tener éxito. Pero el tiempo me fue mostrando el éxito de la plantación gracias al compost. Está bueno. ¿Vos cuál fue ese gran cambio de estrategia o de calidad que vos considerás que lo aplicaste esto y decís, bueno, di como un salto notable en mis servicios? ¿Qué fue eso? ¿Qué fueron las redes? ¿Algo que cambiaste en tu trabajo, en la forma en que lo presentás? Fueron 2 cosas, fueron las redes y fueron responder en las redes. El Instagram, yo siempre cuento que el que me llevó al Instagram fue un hijo mío, que me decía, tenés que tener Instagram, cuando era pura foto. Cuando empezó el Instagram era pura foto, ¿se acuerdan? No había tanto tiempo. El Instagram era mostrar lindas fotos. Y me dijo, si vos no tenés Instagram, vas muerto en tu trabajo, me dijo, en tu futuro. En esa época teníamos la página y los mails y todos los medios gráficos. Y bueno, empecé a hacer el Instagram y a darle bolilla al Instagram y trabajar y estudiar con estas chicas de Lanús y Maistegui, que son gran dupla, dan cursos de capacitación, te enseñan a usar las redes, y estudié estudiando con ellas. Y ahí descubrí que me gustan y descubrí que es un medio de que llegás. ¿Cómo llegamos a la generación de los 30, 35, 40, 25? Claro. ¿Ah? Esa generación, si vos mirás tu estadística, la mayor gente que te sigue en Instagram son los que hoy construyen sus casas, que son desde los 30, decirte, a los 50, 45, 40. La edad de ustedes. Claro, exacto. Son las mismas estadísticas, sí. Entonces va a decir, bueno, ¿cómo llego a esta gente? Y si no es por el Instagram, por el TikTok, por YouTube, ¿cómo llegas a vender tu producto?
Además, creo que es un complemento, no es uno u otro. El hacer es el que te da experiencia y el boca a boca. Por eso hay que seguir yendo al jardín, para que ver que lo mantenga bien. Claro. Está bien. Y uno aprender de sus errores, por ponerle, o de sus éxitos, no son errores. A veces te sorprendes que te salió bien, qué bien esta combinación o qué bien este diseño, qué bien resuelto este problema. Y después las redes, podés llegar a más gente y podés mostrar mejor tu trabajo. Es lo que hay hoy. Y ahí fue un clic. Cuando empecé a tener Instagram y empecé a cambiar la cabeza y amigarme con la tecnología y a usarla a favor nuestro, a favor de uno, quiero decir nuestro, ahí hizo un clic mi trabajo, sí. Y responder, porque con esto de que las redes te encontrás por ahí, estoy en el supermercado y me encontré con una señora y me dice, yo te sigo, me dijo en la caja y me puse toda colorada. Fuera de contexto, ¿no? Yo te sigo, pero mucho. Por toda colorada, por seguirme, siempre contestás. Te pregunto y me contestás. Entonces, si vas a tener Instagram, contestás. Si no, no lo tengas. O sea, no te va a ir, no vas a conseguir trabajo, ni conocer tu trabajo en el Instagram. Creo que el clic que hablabas se trata de responder, siempre responder lo que te preguntan, siempre resolver esa necesidad que esa persona que tomó el trabajo de escribirte, mandarte una foto, a veces te mandan una película, una foto. Todo un video, sí. ¿No? Pero hay todo con esta vida. Pero bueno, y ahí creo que es el clic. Y gracias a eso es como que uno llega a más personas y bueno, les interesa y empiezan a ver tus jardines. Claro. La buena relación con el cliente, ¿no? Creo que es algo tan lindo, como yo digo, cuando el paisajista llega a un jardín, es algo muy, muy lindo. Cuando llega un arquitecto, es muy lindo, pero no se ve, empiezan a levantar la platea. Si tiene que hacer una refacción, no es lindo que vengan y te tiren una pared. A nadie le gusta tener el polvo, pero el resultado final va a ser espectacular. Nosotros, cuando llegamos, todo es lindo, porque hasta el aroma que larga el compost, no hay quien te diga qué rico olor, y enseguida se llenan de pajaritos, enseguida. Entonces, lo nuestro tiene algo lindo. Y así hay que transmitirlo y así lo tenemos que vivir. Somos afortunados en nuestro trabajo. Tal cual. Y después cuando uno se echa más charleta, uno se va enterando de todo, te cuentan, te participan de la familia, después te invitan, ¿no? A un asado o a tomar el té, a tomar el café, no sé, uno se va involucrando porque de vuelta es vida con vida, es vida con vida. Tal cual. Me encanta la mirada que nos comentás, digamos, de cómo te integrás con el cliente. Porque muchas veces muchas veces pasa eso, que uno dice, bueno, voy a ser paisajista y es como que el cliente, o sea, como que rápido se cansa uno de los clientes. Eso es lo que por lo general a nosotros nos pasó en su momento y por lo general también escuchamos mucho. El hecho de que al final la persona se termina como peleando con muchos clientes porque va más por uno en realidad, que no termina de definir ciertos límites de su servicio, pero es como que se termina peleando con el cliente. Y vos la mirada es como que me voy a hacer amigo del cliente. O sea, voy a diseñar su jardín y vamos a trabajar juntos el jardín, y es una mirada que está muy, muy, muy interesante, la verdad. Y porque yo digo, el jardín no es mío, el jardín es de ella, o de él, o de ellos, pongamos, es mío. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Me contratan porque no lo pueden. Primero, me contratan porque no lo pueden hacer solos. Primero, que eso ya es el 50% de seguridad cuando uno empieza, ¿no? Y cuando sigue también, pero a veces por ahí es lindo hablar de los comienzos, que es más complicado, ¿no? Ya, como que yo llamo el tipo de lavarropa, porque no lo puedo arreglar, porque si no lo arreglo yo. Entonces estoy presa con lo que me diga. Cambie la pieza, y bueno, si no la tengo que cambiar. Con el cliente lo mismo, primero saber que él me llama porque no lo puede resolver.
Entonces eso ya me pone en una situación de igual a igual. Él tiene una necesidad que yo sé que se la voy a cubrir. Claro. Pero para poder cubrir esa necesidad tengo que saber cómo sos. No me interesa. No vas a buscar tipo chusmerío toda su vida. Vas a buscar cómo es con respecto al jardín, no a su vida. No sé si me explico, su vida íntima. Sí, claro. Quiero saber cuál es la vida que hace en el jardín. Para eso tenés que preguntar. ¿Tiene familia? ¿Hay chicos grandes, chicos chicos? ¿Vienen los abuelos? ¿Son una pareja heterosexual, homosexual? O sea, lo que fuere, porque me toca de todo. No es lo mismo hacer un jardín para un matrimonio igualitario que para uno convencional, porque las necesidades son otras. Exacto. Por ejemplo, cuando hay chicos chiquititos, cuando hay chicos grandes, cuando es una persona, cuando viajan, cuando no están o cuando están en el jardín. Entonces, todo eso te lleva a poder hacer una especie de cuestionario de cómo es la vida, y por ejemplo, qué disfrutan. Muchos te tocan que han viajado y ven jardines de afuera o situaciones. Bueno, ¿qué te gustó de eso? ¿Qué te gustó? Las palmeras, ¿qué te gustó? Sentarte abajo con el coco o la pileta que te abanique, no sé, buscar y bueno. Entonces, eso es lo que me enseñó el vender, el vender, el saber cómo poder vender ese abanico sin abanico debajo de una palmera. Hay una cosa que en ventas, justamente ahora que lo tocás, se llama, creo, escucha activa o escucha empática, creo que le llaman en ventas, es el término, digamos, que es justamente hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Hay que buscar tengo que buscar esa empatía, la escucha activa. Por eso lo primero y lo más difícil, porque a veces uno llega al jardín y ya te lo imaginas y querés poner esto y te imaginas lo otro y no estás escuchando lo que él quiere. Claro, y ahí tal está cual. el tiempo. Ahí está el tiempo, porque por ahí estás enseñando algo que no le sirve. Entonces esa es la escucha pasiva, ¿no? De ver qué, hacer hincapié y decir, bueno, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo viven en el jardín? ¿Qué hacen los sábados? ¿Qué hacen los domingos? Claro. Hay gente que pintó el tiempo y hay gente que lo usa solamente los domingos, por eso. Entonces, o inclusive no está, es de fin de semana, totalmente distinto, o de vacaciones, o lo usa poco. Entonces, eso te lleva a involucrarte, respondiéndote a tu comentario, te lleva a involucrarte con ese pariente, con ese cliente y conocer un poquito más de su vida y estudiarla. A mí me gusta estudiar, ver cómo está vestida, por ver qué colores usa, cómo tiene decorada la casa. Todo eso habla de la persona. La que es ordenada, la que es desordenada, de qué colores les gusta. Ahora, fíjate que también tiene mucha observación en eso, entonces, ¿no? Dije, observación, por eso digo Menini. En todo. Día le agradezco porque eso me abrió, esa palabra que fue desde el primer año de que estudié, me cambió la forma de trabajar y creo que es la que me sigue dando trabajo. Porque hay que seguir, digamos, lo importante es seguir teniendo trabajo, ¿no? Y por lo menos todos queremos seguir trabajando. Y yo soy una persona que vive, además de mi trabajo, entonces tengo que generar, tengo que comer. Y bueno, hay que seguir y tratando de no repetir, de darle a esa persona lo que quiere, que yo me sienta satisfecha con mi trabajo, porque ahí si no es donde está el aburrimiento, donde ahí me empieza a pesar el cliente. Cuando no trabajé de forma satisfactoria conmigo mismo. A veces estamos trabadas, a usted que estamos trabadas, no podemos encontrar, y una vez me acuerdo, a mí el agua es una fuente de inspiración. Entonces, me voy a contar algo gracioso. Una vez no podía encontrar en un sector arbusto persistente que no pasara los 3 metros, con floración primaveral, media sombra, y no salía, y tenía el plano abierto, y no salía, y me fui a bañar. Debajo de la ducha, me cayó una planta. Así nomás con la toalla, me fui y anoté el nombre de olvidar. Me volví a la Muy bueno. olvidarme, ¿no? Digo,
es también descubrirse cómo trabaja uno y sentirse que te gusta tu trabajo, ¿no? Que sentís satisfacción, como tiene que ser. Entonces eso no te cansa del cliente. Después tenés que tener Importante tenés que tener paciencia, ¿no? esto que decís, claro, detectar cuando uno, o sea, también tener uno el termómetro, tenés que servirle al cliente todo lo que quiere, ¿no? Pero cuando también tener uno la mirada puesta y no volverse esclavo ni de una profesión ni de un sistema de trabajo. En el momento en que uno detecta que empieza esa fricción y se repite y se repite y se repite, ¿no? También tener uno la honestidad de decir, che, esto no me está gustando. O sea, tengo que buscar la vuelta, algo está pasando, me estoy aburriendo, me estoy frustrando, ¿qué es lo que está pasando? Sí, por supuesto. Y ahí es donde empiezas a buscar otro camino. Si te gusta tu profesión, decís, bueno, no lo estoy llevando por la forma que me gusta. Esta forma me agota, no quedo satisfecha, me agobia. Entonces, bueno, ahí es donde uno siempre uno va reviendo su trabajo, como tu vida, y vas viendo qué cambios tenés que hacer, ¿no? Y no animarse a decir que no. A veces hay que decir que no, porque te hacen mal, ¿no? O no querés hacerlos, o te estresan, o el cliente es complicado. Entonces de pronto decís, bueno, más que sea un jardín que lo necesite, pero no voy a disfrutar, Claro. ¿no? Entonces, por eso digo que la primera entrevista es la más importante, y donde la escucha pasiva es la fundamental. Preguntar. A veces yo tengo un cuestionario que lo mando por mail o por WhatsApp ahora, porque todo va por WhatsApp. Y entonces, ¿qué le gusta, qué no le gusta, colores, todo para que eso me puede ayudar a descubrir por ahí cómo es esa persona, qué le gusta, me simplifica mediante el proyecto. Qué interesante eso, muy bueno. Sí, le pongo, después se las mando, así que entonces dice los colores, por ejemplo, algo que me resultó muy, muy lindo, muy satisfactorio, y que lo hice, empecé a hacerlo ahora 5 años, fue elegir la fecha de cumpleaños de cada uno, preguntar de la fecha de cumpleaños de la familia y de los integrantes de la familia, y ponerle un árbol, un arbusto, una planta que les guste en ese mes. Qué bien. Entonces, gente que le gustaban los almendros, no, más tiempo, porque eso lo pusimos cuando estaba con la empresa, ya que hace más de 10 años empecé, hace más de 10 años. Le gustaban los almendros, tenía espacio, y él cumplía años fin de julio, y los almendros empiezan a abrir la flor. Entonces le puse, no uno, escuchen, 9, le puse 9 almendros. Y tenía para vender, almendras para vender. Entonces tenía cumpleaños, una floración espectacular. Qué bueno. No hay que poner, uno hubiera alcanzado, pero había espacio. Digo, está bueno eso también. Por eso, escuchar, preguntar, ¿no? Y cada jardín, maceta, terraza, balcón, lo que es único. Claro. Es único. Y eso hace que entonces no me aburra mi trabajo, ni me pese el cliente. Eso está buenísimo. Mirá que justo ahí ese recién sacó este tema, y era algo que tenía también pensado preguntarte, por esto de que la vida del emprendedor, bueno, es bastante estresante. Nosotros decimos por momentos que es una montaña rusa, nos gusta decir a nosotros. O sea, tenés picos de que está todo de 10 y estás allá arriba y está todo genial, y después tenés momentos en los que estás allá abajo y es un desastre y todo te salió mal y la estás pasando para atrás. Entonces, bueno, incluso nos reímos porque hay veces que pasa eso durante el mismo día. O sea, al mediodía está todo genial, a la tarde está todo mal. ¿Cómo vos, durante estos años así emprendiendo en el paisajismo, ¿qué evaluación podrías llegar a sacar de esto? O sea, ¿te resuena esto que te comentamos? Sí, por supuesto. Yo estoy contando la parte linda del trabajo nuestro. La parte más áspera es, por ejemplo, el desgaste físico, ¿no? El estar en obra, el frío. A mí el frío no me molesta. Sí, el desgaste físico en verano, es terrible el calor. Ese cansancio, estar al aire libre, como te dicen todo ¡ay, qué lindo al aire libre! Bueno, no, es lindo
pero tenemos que lidiar con el clima, o sea, suspender porque llovió y postergarlo, o morirnos de calor y deshidratados, o sea, sufrimos, así como disfrutamos, sufrimos las condiciones climáticas, y también saber, me ha pasado de momentos en que no veía todo tan lindo, o porque el cliente era más complicado, que llamaba por teléfono, que te mandan un mensaje a las 7, 8 de la noche y vos decís, hoy se te para el corazón porque no le encontrás la vuelta o porque es complicado. Y sí, pero nunca me pasó de ir para atrás, nunca me planteé de no seguir, nunca. Yo digo, la vida es así, o sea, hay cosas buenas, cosas malas, y es como me paro frente a eso malo, trato de que no me haga mal, trato de resolver y poner la cara, y en última instancia decir, bueno, mirá, es así, por ahí no me expliqué bien, entendiste, yo no entendí, mira, es lo que hay, lleguemos a un arreglo, a ver cómo lo podemos solucionar. Creo que problemas hay siempre, el hecho es no desaparecer, ¿no? Pero sí, hay momentos en que, a mí en este momento, tal vez porque estoy más grande, por la edad que tengo, empieza como que ya lo físico a sentir cuando tenés estos días de calor que estás plantando, no es lo mismo que el invierno, que me encanta. A mí el invierno me encanta abrigarme, no me molesta. Pero he tenido momentos de trabajo más duros, porque el cliente es más duro, pero nunca te digo, esto pasa, así como lo bueno también pasa lo malo, y vendrá otro, pero es muy difícil que suceda diariamente, porque el que te elige, hoy tenemos la ventaja de que te fue a elegir, ya te conoce por las redes, claro. Ya sabe cómo es tu y ya sabe lo que vos haces, y si te busca es porque le gusta eso. Después, la relación personal, en cuanto a hasta lo económico, bueno, lo tenés que descubrir vos. Y ahí, cuando se trata de lo económico, y que hay que cobrar, que el presupuesto, no se me cae una pestaña. O sea, y no olvidemos a esto, si me llamaste es porque me necesitaste. Entonces, yo tengo todo el derecho del mundo a cobrar mi trabajo y a decir cuánto vale. Como digo, ¿quién dice que es caro algo? ¿Quién dice? Para vos lo que puede ser económico, para mí puede ser caro. Entonces, esas son cosas que ni siquiera vale la pena detenerse a pensar. ¿Ah? Es un servicio que das. Entonces, cuando viene de vuelta el tipo de lavarropa y me dice, usted cambiar esa pieza le sale 150.000 pesos, bueno, la cambio con vos, busco tu presupuesto, estoy todo en mi derecho a decir sí o no. Como el señor de lavarropa está en todo su derecho a cobrar lo que quiera. Entonces, creo que siempre va a haber siempre hay un cliente que es más fácil que otro, y en uno tiene una empatía y tiene hasta piel, tiene una química especial, entonces es mucho más llevadero. Por suerte es más alto ese porcentaje que el que es más áspero. Pero todo pasa, lo malo también pasa. Sí, y muchas veces deja de bueno, deja de aprendizaje siempre. Bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué no vi de este cliente? A mí me pasó una vez con un cliente que no he conocer un camión de tierra hace años, porque fue de palabra, faltaba uno, bueno, después cuando lo quise cobrar, me decían que no estaba en el presupuesto. Entonces aprendí a poner estimativo. Todo, en vez de quedarme enroscada en ese camión de tierra, dije, bueno, tiene que servir para algo, a ver cómo hago, bueno, más claro, estimativo. Entonces ahí digo, mira, estimativo quiere decir que no es exacto, porque los camiones de tierra no son exactos. Sí, que me encanta, que es Kosovo, me encanta el momento que entras y me parece maravilloso, un jardín todo Kosovo, es un desastre, y uno puede imaginar y crear en eso. Eso es lo lindo de nuestro trabajo. Podemos crear en algo que es un desastre. Entonces, y después la parte que más me gusta es cuando está toda la tierra nivelada, no quiero que le pongan nada, ese color campo marrón, me encanta, no quisiera que le pusieran nada. El lienzo en blanco. ¿No? Porque el lienzo, me encanta todo prolijito. Ita, vos, acá ahí salió el tema del presupuesto. ¿Vos diseñás ya? O sea, ¿vos le adelantás
al cliente un valor estimativo por metro cuadrado en función de tu experiencia con jardines anteriores, o le preguntás literalmente al cliente de qué presupuesto dispones y en base a eso diseñás? Porque viste que por ahí es muy difícil, que la persona a veces no dimensiona, depende de dónde vive cada uno, pero a veces la persona no dimensiona lo que sale a hacer un jardín. Sí. Uso todos los métodos, depende. Todos los métodos. Por ejemplo, voy a llamar hoy, bueno, quiero hacer mi jardín. Bueno, la primera visita voy, digo, bueno, mira, yo voy, hago la primera visita, esa visita, si vos no haces nada conmigo, te cobro esa visita. Si vos trabajás, terminamos trabajando juntas, no cobro la visita porque tengo el trabajo. ¿Por qué cobro esa visita? Porque yo, te guste o no te guste, te voy a dar una cantidad de información. ¿Cómo vendés tu trabajo si no das información? Exacto. ¿Cómo te convence que vos me elijas a mí y no a la otra si no te digo nada? Te hago... No existe. No hay manera que te conozcan, claro. Tengo que decirle, acá iría esto, acá iría otro, acá pondría este arco de fútbol, lo transformamos en un gazebo divino, le encanta. Bueno, entonces me diste una idea fantástica. Y si por ahí no me llama, lo termina haciendo. Entonces, voy... Miramos el trabajo, miro, y ahí después te cuento, a raíz de lo que vi, cómo es mi forma de trabajo. Si querés un diseño, cobro tanto. Si querés solamente un reciclaje sin diseño, cobro un porcentaje sobre el presupuesto. ¿Está? Distinta, porque cada caso es diferente. Pero, y si a veces te pide más o menos cuánto es metro cuadrado, bueno, lo paso valor dólar, le puedo comentar cuánto fue lo último que gasté en el último jardín. Está bueno. Lo que salió, pero es un estimativo que no, trato de no dar un número exacto en lo posible, ¿no? Sino decirle, bueno, a veces me ha dado resultado cuando tengo mucha confianza, por ahí saco con el cliente, más confianza, porque lo conozco, porque es conocido de alguien, le digo, ya tengo el presupuesto listo, qué sé yo, anda a robar un banco. Entonces, te asustan. Ajá, para asustarlo. Claro. Y después, no tanto. Y después le decís cuánto es. Claro. Pero eso, mirá, yo ya te he sacado la ficha, como se dice. Eso es venta igual. Eso es venta. Primero lo asustás y eso después es técnica de venta. Primero le pones un valor alto para asustarlo y después le largás el valor real, como para que, bueno, diga, Pero porque no tiene dimensión de las plantas. Si estamos hablando que una planta hoy en día no baja una herbácea de los 900.000 pesos, imagínate un jardín de 100 metros. Claro. 100 metros cuadrados de jardín, de plantas, ¿no? Un cantero, por decir. Entonces digo, a veces está bueno, es necesario utilizar la venta, porque nosotros, sin duda, 50% es venta. Nuestro trabajo es venta. Después el tiempo va a decirte que bien tu trabajo. Pero primero tenemos que lograr que ese cliente, a pesar de todo, a veces no tiene una situación mala económica, sino es financiera, o no tiene ganas uno y el otro sí. Entonces, confíe plenamente en vos. ¿No? Yo digo, es como cuando nosotros llevamos a nuestro hijo al colegio y confiamos en un colegio, en una maestra, me tenés que dar mucho para que yo pueda confiar algo tan valioso, no lo voy a comparar, ¿no? Tan valioso como un hijo que lo dejas en el colegio. Pero yo te estoy confiando a mi casa. Estoy abriéndote las puertas de mi casa, a vos que te conozco poco y nada, y a una cantidad de gente que ni conozco y que tal vez no veré nunca más. Entonces, todo eso, ganar la confianza del cliente, tiene que ver cómo me preparo para una venta. Y parte de la preparación de la venta es el estudio. El estudio, la experiencia y el consultar permanentemente, estar consultando. ¿Y vos cómo te fue? Y no tener vergüenza de decir, a mí, mira esto, tengo un problema, me sale, no sé resolver esto. Entonces te da una opinión. Por eso nos gustan los congresos, nos gusta cuando nos juntamos los paisajistas y mira, yo tengo este problema y tengo otro. Me encanta que llama una paisajista, me llama otra y me dice, mira, tengo tal problema, ¿lo puedo o no lo puedo? Ese trabajar en equipo es parte muy importante del éxito de nuestro trabajo, de cualquier trabajo, pero el nuestro, porque es vivo y es cambiante, nos produce más incógnitos, más dudas, más problemas, justamente. Tal cual.
Siempre solemos hacer la analogía también de que el paisajista pasa a ser como el director de orquesta, digamos, ¿no es cierto? O sea, como que tiene que tener coordinar como demasiadas cosas y tener en vista como muchas cosas a la vez para crear un jardín. Y esto de pedir ayuda, de alguna manera también nos está sacando una linda mochilita porque, o sea, nos está acelerando el proceso, nos está resolviendo un problema que nos está estresando. Entonces, qué importante esto que acabas de comentar, Itas, esto de acostumbrarse a salir y decir, bueno, a ver, esto no lo sé, voy, pido ayuda, voy a alguien que ya lo pasó, claro, que me ayude a resolverlo. Claro, eso nos pasa también con el presupuesto. No sé si es mucho o poco, no sé cómo hacer, no sé cuántos honorarios cobrar, pero tu trabajo vale, son horas que... O sea, esa es la parte más complicada de nuestro trabajo, esa es la hora de pasar los honorarios, ¿no? Porque también tenemos la lucha de que uno quiere que te salga el trabajo y por otra parte es que dejas el alma en el trabajo, ¿no? Trabajo, sí, sí. Los estudios, dejas el alma en todo sentido, porque horas de estudio, de preparación, de dibujo, bueno, entonces es una lucha constante que creo que lo que te gratifica y hace que uno siga adelante es ver los resultados. Cuando un cliente te recomienda, quiere decir que trabajaste bien, ¿no? Entonces, vale la pena, nada es gratis, nada viene de arriba, nada es sin esfuerzo, nada es sin esfuerzo. El tema es que realmente sepamos que seamos conscientes de que si este trabajo nos gusta, bueno, hagámoslo lo mejor posible, porque es lo que nos va a gratificar todos los días. Y trabajar, nosotros saber, y eso también es parte de la venta, que yo muevo, por decirte, 10 gremios. El de la tierra, el del vivero, el otro vivero, el de los listones de quebracho, la piedrita, la distribuidora, el geotextil, el césped, los fertilizantes, el DEC, todo eso depende de la dirección de obra, es eso, y yo doy la cara por cada uno de esos. Entonces estas son cosas que los paisajistas nos ha costado y estamos aprendiendo ahora a explicar por qué yo cobro tanto un proyecto o por qué cobro tanto un diseño para ellos, ¿no? Porque es un simple papel o piensan que es venir a hacer un pozo y poner una planta. Entonces no es culpa del cliente que no tiene ni idea y ni tiene por qué saberlo, sino es que nosotros no lo sabemos expresar ni vender bien. Me encantó, tal cual, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Y vos cuál considerás, Ita, ya hemos hablado bastante, hemos tocado varios problemas, cosas buenas y todo, pero si vos me tendrías que decir la parte más compleja o difícil, como si fuera un cortocircuito que vos ves en el paisajismo, decís, qué bueno que estaría que esto todo lo trabajemos, digamos, como gremio, como paisajistas, o, como bien decís vos, la integración entre diferentes gremios. Eso que vos decís, esto es un cortocircuito en el paisajismo. El cortocircuito está en que hay una gran desconocimiento y no se puede manejar toda la parte de presupuesto y cobranza. Uh-huh. O sea, eso es algo diario, ¿no? Eso respecto, por lo menos lo que yo veo, donde más dificultad o donde más te consultan. ¿Ah? Y después el tema de conseguir una buena mano de obra. Uh-huh. ¿No? La empresa constructora, el jardinero, creo que, o sea, las dos, uno material y otro, digamos, verdes, ¿no? Esos son los dos grandes problemas a la hora de armar un buen presupuesto y que el presupuesto sea claro, preciso y que sea redituable y accesible para el cliente, que todos los dos quedemos conformes, y por otro lado, una buena empresa constructora que sea responsable, que si rompe un caño de riego porque entraste en un jardín existente, te lo diga porque es un accidente, ¿no? Y que la mano de obra sea responsable, que trabaje bien, es un problema de cortocircuito en el paisajismo. Por eso hay muchos paisajistas que no quieren hacer ejecución. Claro. No quieren y dejan, o sea, quieren hacer solo diseño y no ejecución. Es un poco, la mano de obra es un problema. Es un problema tener buena mano de obra responsable. No sé si a ustedes les pasa lo mismo ya.
Sí, 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 es algo que se repite también, o sea, que pasa acá y se repite mucho en las consultas que nos hacen y con la gente que hablamos, colegas, sí, es el tema, la mano de obra, tal cual. Sí, la parte de gremios, el gremio del riego, el gremio de la ejecución, el gremio del mantenimiento, quizás el mantenimiento es el más complicado. Así que sí, eso es complicado. Justo estaba leyendo acá los comentarios, te ponen son maravillosa Ita, María Laura es divina. Eh, Me gusta mi trabajo, me gusta y es muy lindo nuestro trabajo, es muy lindo. Es muy lindo. Y no hay que quedarse con los problemas, no hay que quedarse solo con los problemas, ¿no? Es muy creativo y todo lo que va vuelve. También trabajar con la naturaleza nos da una energía distinta, no nos damos cuenta, pero dicen que tenemos una energía diferente. sí, es verdad, incluso cuando uno se junta con colegas, bueno, nosotros que estuvimos en agronomía también, amigos que trabajan con las plantas, que trabajan con la tierra, es otra cosa. De repente hay conflictos que no se dan, ¿viste? Los típicos conflictos que te llegan de, qué sé yo, trabajo de oficina o por ahí en la medicina, qué sé yo, que por ahí son otros rubros un poco más, pero como cuando estamos rodeados de plantas, la gente tiene como ¿no? Otro esquema de pensamiento, otra manera de ver la vida. Y sí, si estamos con vida permanente, ya tenemos vida animal, vida vegetal, ¿no? Estamos rodeados de eso totalmente. A mí me impresiona cuando llega a la tierra y cómo el campo enseguida se llena de pájaros. Enseguida, buscando a la lombriz. Es diferente. Yo que trabajé en el quirófano, es otra atención, es un mundo aparte, ¿no? Estás entre la vida y la muerte permanentemente, entonces es diferente. Pues yo digo que nuestro trabajo cuando nosotros llegamos tiene que ser alegría, disfrute, alegría, más allá del problema que si no llegó el flete, eso, que se cortó el acceso y no llega el flete, hay una manifestación, entonces las plantas no te llegan, ¿no? Esas cosas diarias de inconvenientes, pero son detalles solucionables, y si no es un día, si no será hoy, será mañana, seguiremos mañana, pero esa creo que somos afortunados por eso. Eso igual es un trabajito, también aprender a tomárselo así, ¿no? Sí, por supuesto. Porque yo, qué sé yo, me acuerdo de las primeras obras, obviamente no tenemos la experiencia que tenés vos, por supuesto, pero digo, las primeras obras cuando todavía, o sea, recién nos estábamos sacando el nylon, como se dice, esas obras fueron estresantes sí o sí, o sea, cuando empezaban a salir mal las cosas decías, ¿y ahora qué hago? Y bueno, te lo aprendés a tomar de otra manera, ¿no? Yo creo que cuando no estás conforme o algo te salió mal, uno tiene un impacto, ¿no? En tus emociones y decís, pucha, esto no me quedó, o qué lástima esta discusión, esta mala interpretación con el cliente. No te vas chocha de la misma manera que cuando te dicen, ay, está todo divino. Pero bueno, hay que hacer un trabajo, a veces da resultado, a veces no, te vas a dormir con toda esa preocupación, con toda esa angustia, y después al día siguiente no es tan grave, después llegás a la obra y ves que no es, y se puede hablar las cosas, hay que dar la cara, no hay que desaparecer, hay que contestar los llamados, hay que ir aunque el cliente no tenga razón, hay que explicarlo, y después uno va aprendiendo que es inevitable, hay personas así como de macanudas y entendibles, hay personas complicadas. Uh-huh. Por eso la intuición es algo que vamos desarrollando para todas las relaciones, ¿no? Y a veces decís, hay algo que hay que darle bolilla a lo que vos intuís. Y nosotros que estamos en contacto con la naturaleza tenemos más desarrollada la intuición que el que está dentro de un quirófano, por ejemplo, porque tenemos otra sensibilidad, estamos abiertos a observar otras cosas permanentemente. Entonces, cuando a veces hay algo que te hace ruido, bueno, escuchemos eso que nos hace ruido. Me encantó para decir, bueno, mejor acá no me meto, mejor lo terciarizo. El otro día un compañero que quería hacer una laguna, que yo digo, terciariza la laguna. Hoy en día hay expertos que hacen laguna. Andá, terciariza, hacé la laguna, mirá cómo se hace, porque tenemos que saber cómo el riego. Yo no hago riego, pero tengo que saber cómo se hace. Claro. Entonces, tenemos la ventaja de poder trabajar en equipo. Y ese trabajar en equipo a nosotros nos quita estrés.
nos quita, no responsabilidad porque somos responsables de todo lo que pasa en la obra, pero nos buscamos aliados para poder concentrarnos en lo nuestro, que es el diseño, la dirección de obra, que la planta, no es menor que la planta no se rompa el pan, porque si se plantan mal, después yo tengo que responder por esa mortalidad. O sea, si en esa semana se murieron 8 arbustos, tengo que reponerlos, porque quiere decir que o vinieron mal de vivero, del cual yo soy responsable por elegir ese vivero, o mi gente lo plantó mal. Claro. Ah, mirá, está bueno eso. Esa es como la garantía. Claro, yo les tengo que dar una garantía. Uh-huh. Y hacerme cargo de esa garantía. Por eso es muy importante la mano de obra, y por eso es para explicar que la mano de obra no es un jardinero que no tiene experiencia en ejecución para plantar una planta, sí, pero para hacer una plantación no. Es totalmente distinto. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que explicar. Tal cual. ¿No? Bueno, me encantó. Buenísimo. Así que bueno, Ita, yo creo que bueno, nos hemos llevado, no seguimos al final que te mandé las preguntas, todos seguimos. la charla fluyó, así que te hemos hecho pensar al cohete. No, para nada. Me parecieron muy interesantes, muy lindas las preguntas, muy interesantes y sí me hicieron pensar. Quédate tranquilo que estuve pensando y bueno, y sí, de verdad, y me sirvió también para valorar el trabajo, para valorar el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Que decir, bueno, todo el trabajo que tengo, todo lo que todo lo que hice, todo lo que aprendí, todo lo que me equivoqué, todo esto que estuvimos conversando, sí me sirve. A mí me encanta el intercambio, creo que hay que romper ese temor, esa inseguridad y ser franco en decir, no me salen las cosas, no me va bien, ¿cómo puedo hacer para tener más clientes? ¿Por dónde tengo que vender? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, quiero crecer. Creo que no somos seres individualistas, que somos seres humanos que nos gusta vivir en todos juntos, en compañía y ayudándonos. En el trabajo también. Me encantó. Sí, yo creo que bueno, nos llevamos una lluvia de experiencia de que la verdad, hermoso, una forma muy sensible de ver el paisajismo, el servicio, que un poco también acá lo que dice la gente en los comentarios. Así que bueno, me ha encantado. Gracias. Un placer. No, gracias a ustedes, me encanta la charla, siempre me río, me hacen reír y me hacen contar cosas más privadas. ¿Sí? Así que métase la bañadera cuando algo no sale. A la bañadera. Es una recomendación ahora. Itas, ha sido un verdadero gustazo y ha sido una charla hiper rica. Yo sé que esto daría como para estar charlando para otra charla, ¿no? Incluso para seguirla. Tienen que venir a Buenos Aires, yo tengo que ir para Mendoza, que amo Mendoza. Me encanta. Seguro vamos a Buenos Aires dentro de poco, mira, porque nunca está. Nos juntamos. Muchísimas gracias. Espero que sirva para todos aquellos que empiezan un emprendimiento, para todos los paisajistas, que lo único que hice fue contar estos años de trabajo, lo bueno, lo malo, cómo me fue a mí. No quiere decir que sea así, siempre, palabra santa, sino que compartí mi experiencia. Eso es lo más importante. Y que les sirva para alguien, espero. Y charlé con ustedes, que me hacen reír. Bueno, Ita. Un placer enorme. Un beso a los dos y sigan para adelante con su emprendimiento, que es muy necesario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizado, antes de colgar, vamos a dar por finalizado el vivo entonces del Club del Paisajista. Y bueno, gente, gracias a todos por sumarse, gracias por estar y si Dios quiere nos vemos dentro de 2 semanitas con otra charla. Nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau.